Vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 en adelante. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Del 11 al 20, perdón. Cuando lo tengan los que puedan colocarse de pie, les pido por favor lo hagamos los que puedan, para mayor reverencia a la bendita y poderosa palabra de Dios. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná. Alguien diga amén a eso, mi hermano. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente, ¿qué, hermanos míos? Hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Hoy amaneció la temperatura alta, fuertemente. Padre, gracias, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos para la gloria de tu nombre, Padre, que seas tu Espíritu ministrándonos. Señor, concédenos sabiduría, concédenos gracia, concédenos una verdad clara para hoy recibirla en nuestro corazón. Señor, si usted no lo hace, nosotros no podemos. Usted es el gran yo soy. Permítenos ser edificados, exhortados y consolados por tu palabra. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Yo creo en el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra, mi amado? En estos días hemos hablado del libro de Deuteronomio y de ese capítulo 8 de Deuteronomio. Ustedes recuerdan que hablé que estaba a la altura Israel de dejar el desierto y pasar a la tierra prometida.
Sabemos que era un momento de decisión, era el momento de cambiar ciclos, era el momento de dejar atrás el desierto seco. Entendimos durante los mensajes de los domingos pasados cuál era el motivo por el cual Dios los atravesó por el desierto. Sabemos que Dios los probó, que Dios trató con ellos. Hoy queremos que abramos nuestras Biblias y que abramos nuestro corazón para que podamos entender la advertencia sobre un peligro que viene después del desierto. Un peligro que no está en la escasez del desierto. Un peligro que no está en la escasez económica. Un peligro que no está en el desempleo. Un peligro que no está en la ruina de la deuda, ni tampoco está en la miseria de lo que no tenemos. Hablo del peligro de la abundancia, del peligro de la satisfacción, del peligro de la tierra prometida. Amada Ibe, amada Eclesía, amigos que nos acompañan esta mañana, en los primeros versículos del capítulo 8 el Señor nos enseñó claramente que en el desierto podemos depender de Dios. Los creyentes sabemos que Dios nos lleva al desierto, como dice el versículo 15, no para destruirte, sí para humillarnos, sí para probarnos, pero al fin para hacernos bien. Alguien diga amén a eso. Mis amados, en el desierto aprendemos la dependencia, pero ahora Moisés, en el versículo 11 en adelante, nos advierte, mi hermano, sobre el riesgo que trae cuando Dios responde a nuestras necesidades. El riesgo de olvidar a Dios en la prosperidad. Amados, Moisés cambia el tema. El cambio de tema es un cambio que usted y yo deberíamos tomar con mucha seriedad esta mañana. Moisés dice, ya no hablo del tema de la prueba en la necesidad. Ahora les hablo del peligro de la comodidad sin Dios. Hay creyentes que oran con fervor cuando hay escasez. Hay creyentes que derraman lágrimas cuando hay falta de pan, pero se enfrían cuando llega la abundancia. Hay creyentes que pueden pedir mucho para que Dios provea el pan, pero cuando la mesa está llena, no invitan a Dios a la mesa. Lloran de rodillas en el desierto, pero se vuelven orgullosos en la tierra de Canaán. Y aquí está la advertencia más seria que he encontrado yo en todas las sagradas escrituras. Una advertencia, mi hermano, que usted y yo no podemos tomar a la ligera. No todo peligro viene en forma de crisis. No todo peligro viene en forma de escasez. Hay peligros mucho más complicados y peligrosos. La prosperidad mal administrada. Mis amados, Israel pensaba que su mayor amenaza era Faraón. Israel pensaba que lo peor que le podía ocurrir era que Faraón agarrara sus carruajes, agarrara sus soldados y los persiguiera. Pero Moisés les estaba diciendo ahora que el peligro grande no era Faraón. Algunos de ustedes piensan que el peligro es ir otra vez al mundo. Y quiero decirle que ese es un verdadero peligro. Pero hay un peligro mayor a ese. Y es estar en la tierra de Canaán, es estar en el camino de Cristo y estar olvidándonos del Señor. Permítame decirle que Canaán tiene el poder de hacer que mucha gente olvide a Dios. Permítame decirle que el olvido del cual le hablo es un olvido que nada tiene que ver con sus neuronas, nada tiene que ver con su cerebelo, nada tiene que ver con su sistema nervioso. El olvido del cual hablo tiene que ver con su corazón. En esta palabra vemos que Dios, mis hermanos, sabía que la amenaza verdadera sobre Israel no era Faraón, no era el mundo. Era la abundancia, era la prosperidad sin entrega. Era la abundancia sin rendición a Dios. El hambre, mi amado, puede acercarte a Dios, pero la abundancia mal administrada te puede alejar de Él. Charles Spurgeon dijo en uno de sus tratados: pocas personas saben llevar una copa llena. Eso es exactamente lo que usted lee en el capítulo 8, versículo 11 al 20 de Deuteronomio. Cuando lleguen
cuando coman, cuando edifiquen, cuando prosperen, cuando se les multiplique. Moisés dice: tengan cuidado. La prueba del desierto fue dura. Algunos de ustedes van a pasar del desierto a la abundancia. Por eso el mensaje de hoy es pertinente para ti, que Dios te va a prosperar pronto. El mensaje es pertinente para ti, que Dios ya dispuso a abrir las ventanas de los cielos y enviarte bendición hasta que sobreabunde. El mensaje es pertinente para ti, que has estado mucho tiempo dando vueltas en el desierto y que ya Dios decidió sacarte y abrirte una puerta de tal manera que veas la sobreabundancia del Dios que te llamó de Egipto a su tierra prometida. Pero quiero decirte que la prueba que pasaste fue una prueba dura, sí. Pero la prueba de la abundancia es aún más pesada y más peligrosa. El primer peligro del cual quiero hablarles lo he llamado el peligro de olvidar a Dios. Vaya por favor al versículo 11. El texto se abre con una poderosa verdad. El texto se abre diciendo: cuídate de no olvidar al Señor. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cualquiera de nosotros pensaría que el cuidado y la atención debería estar en el dinero. El cuidado y la atención debería estar en la salud. El cuidado y la atención debería estar en la familia o en los muchachos para cuidarlos. Pero el Señor dice: no empieces en cuidar a otros, sino cuidas tu propio corazón. ¿Y cuidarlo de qué? Cuidarlo del olvido más peligroso y más terrible que puedes tener. Créame, nuestra generación se está preparando para combatir el Alzheimer. Nuestra generación ha hecho grandes avances frente a esta enfermedad. La demencia senil ha hecho estragos en muchas de nuestras familias. Nuestros viejos se están olvidando de las cosas que eran antes motivo de alegría para ellos. Nuestros viejos recuerdan lo malo y no lo bueno. Pero debo decirles algo con el corazón. Usted debería empezar a cuidar no sus neuronas, debería cuidar su corazón de no olvidar a Dios nuestro Padre. La raíz de todos los peligros del cual voy a hablarles hoy, 4 de ellos, la raíz de esos peligros es el olvido de Dios. Es muy natural, de hecho muy fácil buscar a Dios en el desierto. A mí no me sorprenda cuando el dolor hace que alguien venga a la iglesia. A mí no me sorprende cuando a alguien la enfermedad lo hace que se arrodille. A mí no me sorprende cuando la escasez, el abandono, el divorcio o cualquier otra de las calamidades que usted y yo vivimos nos hace acercarnos a Dios. A mí lo que sí me sorprende es que alguien se mantenga en Cristo, amándolo, honrándolo y sirviéndolo, cuando no tiene falta de ningún bien. Es muy natural buscar a Dios en el desierto. Allí en el desierto nada es fácil. En el desierto todo está relacionado con la muerte, el sol, el calor, los animales, versículo 15. Siempre todo está a la puerta, hay peligros por doquier. Pero donde hay abundancia, donde hay provisión, donde hay trabajo estable, donde hay seguridad social, se encuentra más difícil corresponder a Dios como es debido. Mis amados, en los años venideros, Israel demostró que la abundancia puede provocar el peor de los olvidos: olvidar a Dios. El Salmo 106, por favor, léalo en el versículo 21. Ellos olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Olvidaron al poderoso de Israel. Olvidaron a su sanador. Olvidaron a su redentor. Olvidaron a ese, mi amado, que dio la vida por ellos y su sangre en la cruz. El comienzo de todo mal en un ser humano es olvidar al Señor su Dios. El pecado no empieza en la idolatría como algunos piensan. Mucha gente persigue, ataca, rechaza al que tiene su fe puesta en una imagen. A mí no me preocupa tanto la imagen, me preocupa que alguien se olvide al Dios que lo creó. ¿Ha leído usted Oseas capítulo 13, versículo 6? Pues Oseas capítulo 13 y versículo 6 en las pantallas dice: cuando comían sus pastos,
¿qué hicieron? Se saciaron. Y al estar saciados, ¿qué les pasó? Se ensoberbeció su corazón. Por tanto, léalo por favor, por tanto se olvidaron de mí. Amados, yo entiendo que muchos de nosotros aquí sentados hemos sido desentrañados de la pobreza. La mayoría de los que estamos aquí sentados sabemos lo que es una agua panela caliente con un pedazo de pan en la mañana, si es que había pan. La mayoría de ustedes pasó lo que yo pasé, andar con un zapato aparentemente bien, con la suela con un hoyo de este grande, que al futuro le producía a uno un callo, mejor dicho. Y cuando llega más o menos un momento de estabilidad económica o un momento de abundancia, nos olvidamos de dónde venimos. Amigos, amados, ¿usted cree que estoy hablando de ingratitud? No, yo no estoy hablando de ingratitud. Estoy hablando de olvido. ¿Qué tiene que ver el olvido con esto que estoy hablando? Estoy hablando que si alguien busca a Dios cuando no tiene nada, pero olvida a Dios cuando tiene lo que necesita, es alguien que sufre del peor de los males. Se olvidó de Dios, su Salvador. Se quedó con la provisión y abandonó al Creador. Se agarró de la provisión y olvidó al proveedor. Se quedó con la sanidad y se olvidó del sanador. Se quedó con el Dios protector cuando le conviene buscarlo y no cuando Dios lo está llamando. Sí, porque ¿cuántos de ustedes no han dicho, ay Dios mío, en un momento de peligro? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay Padre, ayúdame en un momento de calamidad? Pero cuando sientes cierta sensación de seguridad, te olvidas de tu Dios. Por favor, el olvido del cual hablo es cuando Dios no es el centro de tu vida. Porque permítame decirlo, hermano, hay personas con Dios en la boca, pero olvidado en el corazón. Olvidar a Dios no significa, como dije hace un momento, hermanos míos, amnesia mental. Olvidar a Dios tiene que ver con desplazarlo de manera funcional de la vida. ¿Sabe cómo sé que Dios en verdad está presente en mí? Cuando no hago nada sin su voluntad, aleluya. Cuando no soy capaz de actuar sin pedir su permiso. Cuando reconozco mi vida y todos mis caminos delante de Él, aleluya. Sé que Dios está presente en mí cuando Dios no es un recurso en un problema, sino que Dios es el todo de mi vida, aleluya. Amados, olvidarse de Dios quiere decir que Él ya no está en los pensamientos tuyos. Olvidarse de Dios tiene que ver con que ya no está en tus planes. Oh, lo que voy a decir me duele en el corazón, pues yo mismo he sido presa de esto. Es recordarlo solo cuando lo necesito y no cuando Él me está llamando. Eso es olvidarnos de Dios. Es recordar su nombre, pero no depender de su poder. Es pronunciar su nombre en nuestra boca, pero que Él no sea nuestro Señor. Es decirle Señor, pero no ser su siervo. Amados, olvidarnos de Dios tiene que ver con venir a la iglesia cada domingo, cualquiera que ella sea, pero vivir la semana como nos da la gana. Eso es olvidarnos de Dios. El corazón, mi hermano, no se aleja de Dios de repente. Aquí hay gente entre nosotros con años de bautizados que se están alejando de Dios porque han empezado a olvidar que separados de Cristo nada pueden hacer. El corazón se empieza a alejar poco a poco. Ningún creyente se levanta diciendo, hoy me olvido de Dios. Ninguno dice, a Dios le quedan 5 días en mi mente. Me olvido de Él el viernes. Ninguno de esos actos va a pasar en un creyente verdadero. Pero sí pasa lo siguiente. Primero deja de considerar lo necesario. No, lo importante es cumplir con mi trabajo. Es que mi trabajo es el que me da dinero. No, es que después que yo cambie mi actitud, ella vuelve conmigo.
No, lo que necesito es tener mejores relaciones. Mejor me pongo bien con mi amigo para que mi amigo me siga sosteniendo en el trabajo. Es empezar a dejar de considerar que Dios es la fuente inagotable de gracia y de bendición. Muchos no niegan a Dios, insisto, con sus labios, pero lo niegan cuando ya Dios no es su prioridad. Cuando cualquier cosa está por encima de Él. Cuando cualquier compromiso terrenal es más importante que doblar las rodillas o congregarnos. Ese acto de olvidar llevaría tarde o temprano, mi hermano, a una ineludible desobediencia. Porque el versículo 11 lo dice, léalo. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar, ¿qué? Olvidar a Dios te va a llevar ineludiblemente a la desobediencia de sus mandamientos. Amigos, usted que me acompaña por primera vez, hermanos queridos, miembros de la iglesia, el hambre puede acercarnos a Dios, pero la abundancia mal llevada puede alejarnos de Él. Por favor, lea Proverbios capítulo 30, versículo 9. El proverbista reconoce el poder que tiene la provisión si el corazón no está rendido. En Proverbios 30 y versículo 9, el proverbista dice: no sea que me sacie, está en la pantalla, no sea que me sacie y qué, y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y qué, y profane el nombre de mi Dios. Este es un peligro importante que usted no puede ignorar. Si Dios te va a prosperar, porque sepa algo esta mañana. El problema de este mensaje es que yo a usted no le estoy diciendo que no va a prosperar. El quid de este mensaje es todo lo contrario. Hoy tengo el gozo, tengo el honor, tengo la honra de parte de Dios de decirles que Dios va a prosperarte abundantemente, mi hermano. Que lo que tienes ahora es muy poco con lo que Dios te va a dar. Pero tengo que advertirte que junto con esa abundancia, Dios va a probar tu corazón si no te olvidas de Él. El segundo peligro es el peligro de confundir la provisión con el mérito. Confundir la provisión con el mérito. Por favor, tenga la amabilidad, lea el versículo 12 del capítulo 8 de Deuteronomio. 8:12. El texto dice: no sea que cuando hayas comido. Usted lo está leyendo, pero no parece. ¿Por qué están tan tímidos hoy, mis hermanos? Vamos, mira el que está a su lado y dígale que hable el Señor. Dígale que hable el Señor. Dale una sonrisa que está a su lado. Si le tocó a alguien que no sonríe ni cuando le dan plata, hermano, usted sonría también, no importa. Sonríale. Porque hay gente que le están pagando y no sonríe, hermano. Oye, si un billetico de los verdes no te saca una sonrisa, tú tienes fuertes problemas de amargura. Versículo 12. No sea que cuando hayas, lea conmigo, ¿hayas qué? Y te hayas... Y hayas, no cualquier casa, ¿qué tipo de casas? Y hayas ¿qué? Es decir, Dios no te está diciendo, no solamente te daré la provisión para edificar, no solamente edificarás, también la habitarás. Yo creo que viene un tiempo de casas propias, mi hermano. Viene un tiempo de que se cancela el pago del arriendo. Ahora, te lo digo porque para Dios no hay nada imposible. Te lo digo porque para Dios, que es el dueño del oro y la plata, no hay nada imposible. Te lo digo porque Dios es el Señor de la tierra y su plenitud. Pero no te pasará como a mucha gente que puede edificar pero no habitar. No, Dios te dice, edificarás y habitarás. Hermano, no la estrenará otro, la estrenarás tú. Alguien diga aleluya por eso. Lea por favor el versículo 13. Y cuando tus vacas
y tus ovejas se multipliquen. Si aquí hay ganaderos, no tengo nada que añadir. Pero si no hay ganaderos, cuando tu saldo bancario, cuando tus ahorros, cuando tu salario, ¿qué ocurra? ¿Se qué? Y tu plata y tu oro, así sea de golfe, hermano, así sea de la mainilla, se multiplique. Y todo lo que tengas, ¿qué pasará con todo? Todo lo que tengamos. Dile al que está a tu lado, es todo. Dígaselo otra vez, es todo. Todo lo que tengas. Yo no sé si alguien está entendiendo que lo que está ocurriendo esta mañana es algo que nunca ocurre en esta iglesia. Dios está sellando abundancia para el que cree. Dios está poniendo bendición para el que cree. Dios está abriéndole puertas y ventanas al que cree. Dios está prosperando a su pueblo si cree. Dios le está diciendo a su iglesia, multiplicaré. Lea por favor el versículo 14. Usted está allí, ¿verdad? El versículo 14 lo dice muy bien. Entonces, ¿qué? Se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amados, debo corregir algo antes de avanzar. Estoy enfocado en las personas que van a ser prosperadas y advertirles que no olviden a Dios. Pero el Espíritu Santo me acaba de decir también, dile a los que yo prosperé y se olvidaron de mí y que hoy están en esta reunión. Si usted algún día fue prosperado y bendecido por Dios, si el Señor una vez escuchó una oración, te sanó, libertó o te restauró y te olvidaste del Señor, el Señor te está diciendo hoy, vuelve a mi presencia. Amados, el segundo peligro es confundir provisión con méritos. El texto dice, no sea que tu corazón se enorgullezca. Ya sabemos que el desierto quita de nosotros la autosuficiencia. No es así, mi hermano. El desierto hace que no dependamos de nosotros mismos. El desierto es el estado en que Dios te dice, tienes, pero no puedes solucionar. El desierto es el momento en que Dios te dice, tu autosuficiencia no cambiará nada, porque no es lo que puedas hacer, es lo que yo pueda darte. Pero Canaán no. Canaán no quita la autosuficiencia. Canaán acerca la autosuficiencia. Amados míos, permítame decirlo de esta manera. En la prosperidad hay una mordida peligrosa. En la prosperidad hay un veneno peligroso. El versículo 15, si usted está leyéndolo, habla de las serpientes del desierto. Pero el versículo 15 dice que Dios libró al pueblo de las serpientes abrasadoras. Las serpientes abrasadoras eran un tipo de serpiente del desierto que cuando pican, cuando muerden, la mordida produce fuego. El veneno entra y entra caliente. Pero fíjese que en el Canaán el Señor pudo librarnos de las serpientes abrasadoras en el desierto. Pero en Canaán hay un veneno más peligroso que el de las serpientes. Es el veneno del orgullo. El veneno del orgullo. ¿A usted le tocó a alguien en su vida envenenado por el orgullo? ¿Tiene usted a alguien con quien se relaciona envenenado por el orgullo? Permítame decirle que el problema no es ese, no es que esa persona esté llena de orgullo, es que usted está reaccionando y accionando como un orgulloso. Amados, lo digo con el corazón abierto. Cuando todo comienza a funcionar, si el corazón se comienza a elevar, entonces el hombre empieza a ponerse a él
como su propio Dios. ¿Me está escuchando? Porque lo primero que hace el orgullo es quitarle la gloria a Dios. Entonces hay señales muy pequeñas como esta. Primero, ya no se le dice a todo el mundo: lo que tengo y lo que soy viene de la mano de Dios. Ya la canción todo lo bueno que tengo proviene de Dios ya no tiene sentido. Ya empieza el corazón a decir: sí, Dios ha sido bueno, pero yo he trabajado, pero yo he luchado. No, pero es que yo escogí bien. Es que si no hubiese tomado esta buena decisión. Y empieza a haber primero una mezcla. Yo lo llamo la mezcla proporcional del engaño. Del 100% de la gloria de Dios se empiezan a robar el 10%. Ese 10% se conoce con el pero. Sí, oye, Dios está bendecido. Sí, Dios me ha bendecido, pero si mi papá no me hubiese dejado una herencia, ya le quitaron un pedazo a la gloria de Dios. No, y si llega alguien y le dice: oye, pero qué bonito lo que estás haciendo, o qué bonito talento tienes. Sí, lo que pasa es que tú me vienes a mí todos los días disciplinado, trabajando, preparándome. No estoy hablando de facilismo como estilo de vida. No estoy hablando de que no te empujes, no te obligues a ser el mejor cada día. Pero asegúrate que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7 y en el versículo 8, léalo por favor. El apóstol Pablo dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¡Ay, santo! Esto al orgulloso no le gusta. Porque cada vez que el orgulloso oye una palabra que esto, lo que tienes no lo recibiste, enseguida piensa en lo que ha hecho él y lo que hice yo, y mis títulos y las trasnochadas y la plata bien invertida. No. Pero Pablo dice: si me respondes a esta pregunta, ¿qué tienes que no recibiste? Bueno, yo personalmente respondería: no tengo nada que no haya recibido, Señor. Entonces Pablo llega y hace la contrapregunta, porque Pablo aprendió del Señor Jesucristo la parapregunta. La parapregunta es el arte de hacer preguntas adecuadas. Bueno, en otro día les enseño eso. Y Pablo hace una contrapregunta y le dice: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Algunos de ustedes me dirán: Pastor Wilbur, pero usted tiene que entender que el que se levanta cada mañana a darle duro a esta vida soy yo. Dios sigue en su trono. Sí, Dios no se levanta por ti. Dios no pasa tarjeta por ti. Dios no hace las consignaciones por ti. Dios no tiene la disciplina que tú estás teniendo. Está bien, pero Dios es el que te da la vida. Es el que te da el oxígeno. Es el que te da la sabiduría. Es el que te da la inteligencia. Es el que te da la capacidad. Es el que te da la gracia. Es el que te abre la puerta. Es el que te sostiene con brazo fuerte y mano extendida. Todo se lo debo a Él. Sí, ahí es cuando el pentecostal se me sale y quisiera tener un grupo atrás que cantara todo. Se me sale el pentecostal, diácono. Pero ahí vamos controlándolo. El problema no consiste en tener mucho, no me confunda. Por favor, no me malinterprete el mensaje de esta mañana. El problema no es que tengas, te insisto, Dios te va a dar. El problema es que lo mucho que tengas, te tenga a ti. El problema no es lo que tú tengas, el problema es que lo que tengas te controle a ti. Que la prosperidad pueda convertirse en ti, en tu motor. Que la prosperidad se convierta en tu razón de vivir. Entonces, en tu afán de obtener y lograr obtener, empiezas a enfocarte en mantener.
Y cuidado, el miedo de volver a estar en escasez, porque hay gente que saliendo de la pobreza, Dios le provee, se concentra tanto en la provisión, olvidando al proveedor, porque no quieren volver a ser pobres y empiezan a olvidarse de la fuente inagotable de gracia y verdad. Por el miedo del pasado. Amado, si el pasado se fue, créalo conmigo. Y si usted lo quiere declarar, ese problema es suyo. Yo lo creo. Cuando Cristo te llamó y te dijo: toda cosa vieja pasó, todas son hechas nuevas. El pastor John MacArthur insiste que la prosperidad puede convertirse también en una prueba espiritual. En una prueba espiritual más peligrosa que la escasez. Porque la abundancia, a diferencia de la escasez, alimenta el ego. La abundancia alimenta la soberbia. Y no tengo que ser un gran teólogo, mi hermano, para yo decirle que el peor de los pecados se llama la soberbia, el orgullo. El fornicario siempre podrá acercarse a Dios y Dios lo perdonará. El adúltero, el mentiroso, el orgulloso no tiene esa posibilidad, porque Dios resiste al soberbio. Mientras que al mentiroso Dios le extiende las manos. Mientras que al adúltero Dios le extiende las manos. Mientras que al salvacuatro Dios le extiende las manos. Al orgulloso Dios le voltea la cara. Porque Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Por eso lo peor que usted puede ser es una persona orgullosa consciente. Voy a hablarles de ese tipo de persona en 2 minutos. El orgulloso consciente es el orgulloso de ser orgulloso. Es que yo soy orgulloso. Es que yo soy así. Y como en la casa, cuando tenía unos pequeños años, le aplaudían el orgullo, entonces piensa que el orgullo funciona. Y porque se acostumbró que la gente que lo ama, que la ama, siempre le pidiera perdón, siempre le buscara, siempre diera el brazo a torcer, entonces su estilo de vida interior e interno es ser orgulloso de su orgullo. Dios te resiste. Dios te aleja. Mientras que el mentiroso tendrá de Dios una mano extendida, el orgulloso tendrá el puño de Dios. Pero no hablemos de ese tipo de orgullo nada más. Hablemos del orgullo espiritualizado. Hay gente orgullosa, religiosa. No hay algo más contradictor que un cristiano orgulloso. Es tan contradictorio, hermanos. Porque el evangelio nació de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. No hay algo más contradictorio en su mismo esencia y naturaleza que decir que somos cristianos y ser incapaces de reconciliarnos por orgullo. El orgullo espiritualizado grita: ¡gloria a Dios! Pero calla quien la ve. El orgullo espiritualizado puede citar versículos de la Biblia, pero normalmente guarda rencor en el corazón. Amados míos, Dios me ha traído para este momento y para este día a esta iglesia para anunciarle lo que te tiene en miseria. Lo que te tiene en miseria no es tu falta de empleo. Lo que te tiene en miseria no son posibilidades o recursos. Lo que te tiene en miseria no es tu saldo bancario en rojo. Lo que te tiene en miseria es tu corazón elevado y orgulloso. Dios quiere bendecirte aún más. Y quiero volver a aclarar lo que aclaré en su momento. No es ingratitud de lo que hablo. Hablo de corazones orgullosos. El orgullo no se queda como una emoción interna. El orgullo no se queda como una actitud solamente. El orgullo termina produciendo confesiones peligrosas. La credencial del orgulloso es de lo que habla. La credencial del orgulloso es cómo se refiere a sí mismo. Para el orgulloso, el tercer peligro es parte de su vida. El peligro de otorgarnos el poder.
Lea el versículo 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza ¿de qué? Me han producido esta riqueza. Aquí ya Moisés no está susurrando. ¿Cómo me imagino yo a Moisés en este momento del discurso? Yo me imagino a Moisés sentado en una roca, ya a punto de morir antes de entrar a la tierra de Canaán. Un anciano de 120 años con los ojos bien abiertos porque nunca perdió la vista y la garganta poderosa, los pulmones fuertes, gritándole a todo el mundo: oiga, no estoy susurrando, no es el consejo de un viejo, no, es la declaración de un santo profeta de Dios. El orgullo te aleja de Dios y el orgullo le quita la gloria a Dios. Amados, el orgullo no se queda en lo que se siente, pasa lo que habla y corona el yo. Porque así como tus palabras te motivan para bien, tus palabras te pueden motivar para mal. Por eso las personas que tienen como lema de vida: esa soy yo, así soy yo. ¿Usted no se da cuenta que nunca lo dicen para hablar algo positivo de ellos, sino para defender sus defectos, para mantener sus excusas de cómo está echando al traste su relación de pareja o cómo está alejando a su hijo adolescente? Porque aquí la mamá soy yo. Y no lo está diciendo con el bien de sacar a su hija de esas malas costumbres, sino de mantener su ego idolatrado. Porque el primer idólatra de tu ego eres tú mismo. Y el segundo idólatra es el diablo. El diablo es parte de la religión de la idolatría del ego. Satanás es miembro de todo templo del ego personal. El primer miembro de tu ego idolátrico se llama el diablo. Porque él sabe lo que produce el ego. El ego hizo que un ángel se convirtiera en demonio, mi hermano. Amados míos, por favor, no piense que su disciplina, su inteligencia, su estrategia, su levantamiento, su conocimiento lo ha llevado donde está. No destrone a Dios. No se siente en el trono de Dios. Deje que el Señor siga gobernando en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en su corazón. Aleluya. Cada vez que alguien diga: pastor, mi trabajo, pastor, mis fuerzas, pastor, mi disciplina, o si es mi consultorio: doctor, es que yo he podido, doctor, yo tengo, doctor, es que si no fuera por mí, mi casa no fuera ya nada. Yo le respondo a esas personas. Les respondí ayer, les respondo hoy, les responderé mañana la misma respuesta, la que tiene Moisés, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Aleluya. Escuche eso bien. Dios no solo da la riqueza, Dios da la capacidad de producirla. Por favor, mire sus manos. Mírelas, por favor. Esas manos están listas para producir riquezas. Esas manos están listas para administrar riquezas. Esas manos están listas para abrir puertas que antes estaban cerradas. Pero todo viene de Dios. Amigo mío, hermano mío, todo lo que usted tenga bueno en su vida está revestido de la gracia de Dios. Todo es de Dios, aleluya. Por eso, cuando conocemos al Señor, se nos define el rol. No soy yo el de la bendición, es mi Dios que bendice mi trabajo. No soy yo el que prospera, es mi Dios que bendice mi creatividad. No soy yo el que tiene buena administración,
Es Dios que me da sabiduría para gastar cuando no tengo que gastar. No confundas instrumento con fuente. No confundas provisión con independencia. Cuando el hombre insiste en atribuirse todo lo que le pertenece a Dios, tiene un solo final: alejarse de Dios. Finalmente, lea el versículo 19 y 20 y con esto finalizo. Y sucederá ¿lo tiene? Versículo 19. Y sucederá que si alguna vez, y aquí voy a decirlo con el corazón, ojalá que no, Señor. Es un buen momento para decirlo, ojalá que no, Señor. No, Señor mío, no, Dios mío. Que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, entre esos dioses tu propio ego. El texto nos da un desenlace tremendo. Yo testifico contra ustedes hoy. Tomo las palabras de Moisés, no como un deseo, ni como un decreto, ni como una declaración. Las tomo porque soy solo un predicador del Evangelio. Y ni le añado ni le quito a la palabra. Pero yo testifico contra todo aquel que Dios va a bendecir, que si se olvida de Dios, ciertamente perecerán. Versículo 20. Como las naciones que el Señor destruyó delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor tu Dios. Escúchame, iglesia. Escúchame, amigo, amiga. No permitas que Canaán mate lo que el desierto formó en ti. No permitas que la abundancia destruya lo que Dios te enseñó en la escasez. No permitas que la bendición de tener te quite lo que aprendiste cuando no tenías. No permitas que la respuesta a una oración se convierta en la razón de tu enfriamiento espiritual. No llegues a la tierra de la abundancia, del tener, del multiplicar, del poseer, del construir, pagando el precio del enfriamiento espiritual. Que no estés más atentos a los números que a los versículos. Que te trasnoches más por lo que quieres tener y no por quien te lo ha dado. Amados, lo que a la arena del desierto te enseñó, que no te lo quite la abundancia del tener. Ser fiel en la crisis y caer en la comodidad. Llorar en la escasez y llegar a la abundancia. Que no te haga un frío próspero. Que no te haga un mundano vacío. ¿Dios te bendecirá? Sí. ¿Dios te prosperará? Sí. Porque Dios en el desierto prueba la fe, pero en la abundancia prueba el corazón.